Mis amados hermanos, les pido por favor que ocupe su lugar, que disponga su corazón, su vida. Bueno, hoy ya vemos más poquitos que hace 8 días. ¿Sí, más pocos? Claro. Bueno, entonces hace 8 días estábamos viendo un mensaje bastante interesante, hermano Paul, se la perdió. Estábamos viendo una iglesia imperfecta. Vimos el mensaje de hace 8 días, un mensaje basado realmente en las escrituras, donde tomamos evidencia bíblica de la iglesia del primer siglo. Estudiamos también el tema de los falsos hermanos, de los hermanos conflictivos y hasta de un falso pastor llamado Diótrefes. Yo creo que ya no se les olvida ese nombre. Un obrero desaprobado. Recuerden que no recibía a los apóstoles y a los hermanos que cuestionaban su proceder, pues ¿qué hacía? Que los expulsaba. ¿De dónde? De la iglesia. Entonces ya saben que esa historia está allí en las escrituras. Y ahora bien, aunque no hay iglesias perfectas, pues nosotros como iglesia bíblica procuramos siempre pues que el desarrollo del ministerio sea lo mejor posible. Siempre nos esforzamos humanamente por hacerlo siempre de la mejor manera. Así que hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas bíblicas. Hoy vamos a estudiar un versículo que es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 es una palabra viva, eficaz y cortante, más que toda espada de doble filo. Vamos a ir a las escrituras. Si usted trae su Biblia, por favor, ábrala en Hebreos 4:12. Aquí está la cita en el monitor. Hebreos 4:12. ¿Ya están ahí? Hebreos 4:12. Si quiere, léala conmigo, por favor. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos habíamos escudriñado, leído este versículo? ¿Cuánto lo hemos estudiado? Pues realmente este es uno de los versículos claves, pues realmente a la hora de evangelizar, a la hora de predicar, a la hora de hacer una exposición bíblica. Pues realmente estos son versículos claves, y hay versículos claves en la Biblia que muchas veces nosotros tenemos que tenerlos presentes, y es más, debemos memorizarlos, porque es un versículo que es bastante poderoso. Toda la palabra de Dios es poderosa, pero hay unos versículos que como que sobresalen unos sobre otros, y este es uno de esos versículos que realmente pues usualmente muchos predicadores lo toman pues para hacer sus exposiciones bíblicas. Entonces notamos que dice algo muy importante, que dice: porque la palabra de Dios. Entonces ya nos da realmente un principio básico, un principio bíblico, porque dice que la palabra de Dios. Entonces vemos que no es la palabra de un hombre, ni la voz del humanismo, ni la voz de la filosofía, sino es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. O sea que nosotros ya tenemos una garantía de que estamos estudiando la palabra de Dios. Y es realmente algo maravilloso, porque es la voz de Dios a lo largo de la historia bíblica. Por eso se llama Biblia, es un conjunto de libros. Y recordemos que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Los apóstoles, los profetas, toda la escritura que usted tiene allí en sus manos, pues imagínense todo lo que llevó, más de 1400 años, más de 40 escritores, para nosotros hoy en día tener el privilegio de tener la palabra de Dios, la palabra completa. O sea, ya tenemos el libro completo. Hubo generaciones antes que nosotros, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas, que ellos no tenían toda la escritura, no tenían toda la revelación, pero nosotros ahora no tenemos excusa, porque tenemos toda la revelación completa. O sea, no le faltó absolutamente nada. Por eso es que no hay excusa. El problema es que muchas veces las personas no escudriñan la palabra de Dios. Hay iglesias que no toman la palabra de Dios como la fuente de predicación, y cuando uno hace de lado la palabra de Dios, pues simplemente va a tener inconvenientes, va a tener problemas, porque se va a encontrar con el humanismo, se va a encontrar con la filosofía, se va a encontrar con lo que dice el mundo, con lo que dicen los noticieros. ¿Por qué? Porque estamos omitiendo muchas veces la palabra de Dios. Y esto no solamente le pasa al mundo, porque sabemos que el mundo pues está en tinieblas, pero usualmente y tristemente a veces nosotros como cristianos
erramos en el conocimiento de las Escrituras, porque no estudiamos, no queremos aprender, nos da pereza leer, nos da pereza memorizar. Creemos que solamente el pastor es el que tiene que exponer la palabra de Dios. Pues no, la palabra de Dios es para todos los creyentes, para todos los cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, la voz viva de Dios. A mí me parece paradójico que hay personas, yo escuchaba antes personas que decían, es que a mí Dios no me habla, es que yo no escucho la voz de Dios. Pero si no lee las Escrituras, ¿cómo va a poder escuchar la voz de Dios? Entonces solamente es escudriñar, y cuando yo escudriño la palabra de Dios, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Y eso qué produce en nosotros? Fe, porque dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros empezamos a consumir la palabra de Dios, eso tiene que producir algo en nosotros, y lo primero que va a producir es una fe. La palabra de Dios también tiene que producir en nosotros un cambio, un estilo de vida. Por eso nos llamamos cristianos. Recuerden que no venimos a una iglesia solamente por compromiso con el pastor, el compromiso con la iglesia, o porque toca ir, no, porque queremos ser alimentados por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Venimos a aprender, venimos a escudriñar, a conocer nuevas cosas que de pronto ignorábamos, y todo lo vamos a encontrar siempre en la fuente de vida que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es muy importante, y yo lo digo, y eso tiene que ser parte de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad. No de vez en cuando, no de mes en cuando, no cada vez que alguien tiene un problema, sino continuamente. ¿Qué pasa? Que estamos obviamente adquiriendo ese conocimiento de la palabra de Dios. Porque recuerde que el mismo Señor dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que es bastante indispensable. Así como necesitamos el oxígeno para respirar, pues también necesitamos la palabra de Dios para vivir. Entonces en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que cuando yo voy a la Biblia, cuando leemos la Biblia, yo no debo tener cuestionamientos. ¿Pero por qué dice esto? Es que yo no entiendo. No, simplemente entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si dice que toda es inspirada por Dios, pues tenemos una confianza, tenemos una certeza, tenemos una garantía. O yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo aparte de la palabra de Dios que nos pueda dar esa certeza? No, ni un presidente, ni una promesa, ni el humanismo, ni el arrianismo, ni el judaísmo, ni el budismo, ni todos esos ismos que existen en el mundo. Solamente lo hace, realmente es la palabra de Dios, porque es, pues como les digo, la palabra de Dios. Y gloria a Dios, porque pues en esta iglesia bíblica, y tal vez en muchas iglesias, hay pastores que aún estamos centrados en predicar la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. O sea, ¿cómo podemos predicar sin Biblia? Pero hay algunos que lo hacen. Por eso es que terminan en unas herejías, en unas sectas impresionantes, porque no van a la fuente o dejan de lado la fuente que es la palabra de Dios. Por eso gloria a Dios que el Señor nos permita siempre poder nosotros exponer la palabra de Dios. Y yo les soy franco, yo les he dicho a muchos de ustedes que yo antes decía, ¿cómo hace uno para enseñar? Sí, o sea, a mí me parecía realmente difícil, porque pues la predicación es un arte, que hay que estudiarlo, la hermenéutica, la teología. Pero realmente cuando escudriñamos la palabra de Dios, uno dice, o sea, uno tiene mucho para hablar, un solo versículo, una sola palabra que sea la palabra de Dios, y uno tiene bastante realmente para exponer, porque es la palabra de Dios. Entonces volvemos, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, me gusta que la palabra de Dios es útil, no es inútil, no es en vano. O sea que ninguno de nosotros viene en vano, o cuando predicamos la palabra de Dios no regresa vacía, porque ella tiene poder, porque ciertísimamente dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Qué bueno que en todas las universidades, en los colegios, enseñaran la Biblia. Pero hoy en día enseñan, mi hija que estudia psicología, enseñan una cantidad de religiones, de ismos. Entonces deberían utilizar la Biblia, utilizar la palabra de Dios, porque dice que es útil para enseñar, y se supone que las enseñanzas deben ser buenas. Si usted quiere enseñar a sus hijos, pues enséñele la palabra de Dios. Si usted quiere enseñar a otras personas, pues enseñemos la palabra de Dios, porque es muy útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Ustedes lo saben, corregir. O
sea que la palabra de Dios nos corrige. Imagínense donde la palabra de Dios no nos corrigiera. Entonces cada uno haría lo que bien le parece. Pero gloria a Dios que dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios es realmente perfecta. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, muchas veces entonces surge una pregunta: ¿por qué el cuestionar la palabra de Dios? ¿Por qué el cuestionar la obra de Dios? ¿Y por qué el cuestionar los designios de Dios? Porque muchas veces como cristianos nos vemos enfrentados a cuestionar realmente las situaciones que pasan. Esta semana, estos días, murió la mamá de Carlos, la esposa de Mireya, murió la mamá de Carlos, y obviamente pues claro, ellos están firmes en la fe, pero en un choque de esos que nadie espera, muchas veces uno puede decir: ¿pero qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tan prematuro? ¿Sí? Y muchas veces pues las situaciones nos hacen cuestionar, pero podemos cuestionar las situaciones, pero la palabra de Dios no podemos cuestionarla porque es Dios. Cuando alguien se enfrenta o alguien cuestiona la palabra de Dios, pues simplemente está cuestionando a Dios. Yo recuerdo que cuando pequeño, o muchos de nosotros, cuestionábamos a nuestros padres, ¿cierto? Porque nos corregían y nos poníamos bravos y fruncíamos los hombros y durábamos sin hablarle al papá a mediodía. Pues bueno, eso digamos de cierta forma uno lo hace. O cuando alguien o el jefe nos llama la atención, pues como que no nos gusta, pero no podemos cuestionar lo que la palabra de Dios dice, porque, vuelvo y digo, es la palabra del Creador, del autor y consumador de la vida. Entonces imagínese usted la escena, usted peleando con Dios. ¿Se puede imaginar usted? O nosotros con nuestro carácter cuestionando y peleándole a Dios: pero Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué tantas guerras? ¿Y por qué tanta violencia? Dios, ¿es que usted hizo las cosas como mal? No, pues que el Señor nos guarde realmente de ir a cuestionar realmente al Padre Celestial. Entonces, aparte de esa palabra ser inspirada por Dios, algo que tenemos claro es que la palabra de Dios es muy segura. No es segura, es muy segura. Y es tan segura que lo dice segunda de Pedro 1:19. Recuerden que hemos estudiado ese versículo donde dice que tenemos también la palabra profética más segura. Entonces tenemos una certeza de que es más segura. Dice: a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, si tenemos la Biblia, si tenemos la palabra de Dios, que por cierto se me quedó mi Biblia el día de hoy. Imagínense, primera vez que vengo a predicar sin Biblia. Gloria a Dios, porque pues tenemos el bosquejo y tenemos muchos versículos en nuestra cabeza, pero nunca me había pasado. Se me quedó la palabra de Dios hoy. Es tan poderosa que imagínense, aún cuando la tenemos en nuestra mente, la podemos predicar. Pero dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, alguna vez nos explicaba el hermano Jaime en un estudio bíblico que me gustó bastante, que hablábamos de palabras que dicen predicadores, ¿sí? Adagios que dicen predicadores, pero él decía: pero nunca van a estar por encima de la palabra de Dios, ¿cierto? Hay pensamientos que son sabios, que a veces no son, digamos que no son bíblicos, pero hay pensamientos que son muy sabios, pero nunca van a estar por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque bien dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, el que no se conforma con la palabra de Dios, pues es complicado, porque hay personas que prefieren ir al brujo, ¿cierto? A que le lean las cartas, a que le lean el tarot, a escuchar una palabra de aliento, a escuchar una palabra de prosperidad, cuando tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, lo mismo, si las personas en el mundo entendieran ese principio y vinieran a Dios, no nos podíamos imaginar realmente el mundo que tendríamos. No sería un mundo como el que tenemos hoy en día, sino sería un mundo más respetable, un mundo más acorde a los principios de Dios. Pero lo que vemos es sinónimo de la ausencia de Dios, que las personas han dejado de lado la Biblia, han dejado de lado la palabra de Dios, no quieren escuchar palabra de Dios porque cuestionan a Dios. Son tan irracionales, tan tercos, tan tontos, que cuestionan a Dios y prefieren escuchar cualquier otra palabra que no la palabra de Dios. Y si vamos a exponer la palabra de Dios, ¿qué nos dicen? No me hable de religión, no me hable del evangelio, pero sí tienen sus oídos prestos a escuchar cualquier cantidad de tonterías.
Ahora bien, la palabra de Dios es tan poderosa aún en caminos oscuros. Dice el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios es tan poderosa que el salmista la compara con una lámpara. ¿Y una lámpara sirve en el día o sirve en la oscuridad? En la oscuridad. Yo no sé si usted ha ido a lugares que son oscuros, que donde usted no ve ni a 30 centímetros de distancia. Entonces debe tener una lámpara bastante fuerte, bastante poderosa. Y el salmista lo que está haciendo es que está comparando la palabra de Dios como una lámpara. O sea, es una analogía lo que nos está realmente mostrando el poder que tiene la palabra de Dios, que alumbra en lugares oscuros. Nosotros sin Cristo, ¿cómo estábamos? Pues estábamos en la oscuridad, en las tinieblas. Y la característica de las tinieblas es que no se puede percibir, no se puede ver. Por eso cuando nos alumbró el Evangelio, pues ¿qué pasa? Que obviamente fuimos alumbrados con la luz del Evangelio de Dios. Y también dijo el Señor Jesús que el escuchar la palabra de Dios es de bendición al oírla. En Lucas 11:28 dice: y Él les dijo, hablando de Jesús, dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque la gente le estaba diciendo: bienaventurados los pechos que mamá, te estaba hablando acerca de la bienaventuranza de María. Pero Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y no solamente la oyen, sino la guardan. Entonces hay una bienaventuranza cuando tú y yo escuchamos palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Escucha la palabra de Dios, porque hay una bienaventuranza al solamente escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no regresa vacía, ella en sí tiene un poder, porque si no tuviera ese poder, ninguno de nosotros estuviera en este lugar, sino que ¿qué pasó? Que cuando escuchamos palabra de Dios, ¿sí recuerda la primera vez que alguien le habló el Evangelio en su vida? Y usted como que razonaba, como que cuestionaba, pero ella fue tan poderosa que ella penetró y empezó a hacer algo en nosotros. No lo entendíamos en ese momento, pero ahora por las Escrituras podemos entender que es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces no es en vano cuando tú y yo predicamos, no es en vano cuando tú y yo evangelizamos, porque tal vez las personas nos quieran odiar, tal vez nos quieran quitar la cabeza, pero sabemos que en sí algo está produciendo en alguien la palabra de Dios, porque es en sí la esencia que tiene el poder de la palabra de Dios, es el efecto que causa. Por eso es que nosotros no debemos dudar en predicar y hablar las palabras de Dios, porque como dice Romanos 1, 16, 17: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces no se avergüence de exponer el Evangelio de Dios. Así usted piensa que de pronto la gente no le está poniendo atención, pero encontramos que realmente ella tiene en sí ese poder. Y la palabra de Dios es tan poderosa que ella nunca deja de ser. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces encontramos que las modas pasan, las generaciones pasan, todo en el mundo pasa, pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Y podemos encontrarlo a lo largo de muchas generaciones, a lo largo de muchos imperios, a lo largo de muchos, hablemos de muchos presidentes, qué sé yo, y hay momentos buenos, pero ¿qué pasa? Que ellos tienen su apogeo, pero llega el momento donde deja de ser. Pero dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es eterna. ¿Y por qué es eterna la palabra de Dios? Porque Dios es eterno. Entonces la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Tal vez esta palabra que hoy estamos predicando, hoy 2025 aquí en esta pequeña congregación en Bogotá, la pudieron predicar hace 100 años, hace 500 años, hace 2000 años. Los apóstoles predicaban las palabras de Jesús. Entonces imagínense el poder que tiene tan tremendo, que nunca ha dejado de ser, nunca ha perdido su esencia. ¿Y cuántas generaciones han pasado? Generación tras generación tras generación. Tal vez si el Señor no viene en 200 o 500 años y nosotros ya estamos como los dinosaurios extinguidos, pues habrá otra generación que va a estar predicando esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en sí dice que ella no pasará. O sea, la Biblia es coherente con lo que dice, porque es la palabra de Dios. Ella permanece, dice Isaías 48, dice: sécase la hierba,
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí ve? O sea, la misma escritura nos está diciendo, sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando vemos las flores, cuando vemos todo eso, vemos que hay momentos cuando las flores tienen su apogeo más alto, que uno dice, uy, qué flor tan hermosa, pero llega el momento donde dice que ella se va a secar, pero la palabra de Dios, ella va a permanecer para siempre, nunca se va a marchitar, porque vuelvo y le digo, no es la palabra de un hombre, sino es la palabra de nuestro creador y Dios. En Salmo 119, 130 también nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces habla de la exposición, y cuando habla de exposición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados? No, tenemos que nosotros exponer la palabra de Dios, independiente de las situaciones que tengamos cada uno. Yo sé que Carlos, en su dolor de haber perdido a su madre, él como cristiano, tal vez posiblemente se paró allá en ese funeral y expuso a Cristo, porque realmente la exposición de la palabra alumbra. Y como dice el salmista, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos hace entender, nos hace reflexionar, nos hace caer en cuenta de nuestros errores, pero tenemos que exponerla. Y no espera que el pastor sea el único que exponga la palabra de Dios. Predique el evangelio, hable las buenas nuevas de salvación, porque sabemos que estamos en un mundo donde tenemos necesidad de la palabra de Dios, y no podemos realmente callar a lo que dice las escrituras. Así que la exposición realmente debemos hacerla cuando predicamos la palabra de Dios. Romanos 15:4 también nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, algo que podemos encontrar en la palabra de Dios es paciencia, consolación y la esperanza que tenemos. Tal vez hoy en día hay muchas personas que viven sin esperanza, viven sin consuelo, pero realmente nosotros en la palabra de Dios encontramos realmente esa paciencia, esa paz, porque la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y lo encontramos a dónde? En las escrituras. Por eso cuando usted tenga una situación, cuando usted tenga un conflicto, cuando usted tenga un problema, no dude en ir a las escrituras, porque allí vamos a encontrar realmente la consolación, la esperanza, la paciencia, la fe. Todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar en las escrituras, en la palabra de Dios. Así que usted no se le puede quedar su Biblia. De pronto el pastor se le quedó como nunca antes había pasado, pero usted no se le puede quedar la palabra de Dios nunca. O sea, debemos tenerla siempre presente en nuestras vidas. También nos dice las escrituras en 1 Pedro 2 que nosotros debemos tener ese deseo ferviente por la palabra de Dios. En 1 Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Sí ha visto los niños, los bebecitos que quieren vivir prendidos? ¿A dónde quieren vivir prendidos los niños? Ahí, ¿cierto? A la mamá, al pecho. A toda hora quieren leche y les quita y quieren seguir. No piensan sino en comer. Entonces así nos dice obviamente el escritor, nos dice el apóstol Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Así que como un niño busca amamantarse, nosotros debemos siempre que desear la palabra de Dios. Entonces, que cuando nos invitan al discipulado, el pastor Carlos, que nos decimos: uy, pastor, es que tengo como pereza, estoy como ocupado. No, listo, pastor, ¿a qué hora nos vemos? Porque debemos estar prestos, o sea, desear, anhelar realmente siempre la palabra de Dios. Usualmente a mí a veces alguien me invita, me dice: venga, pastor, hay un discipulado o hay esto, y si yo veo que tengo la facilidad, listo, hagámosle, porque sé que voy a aprender. Yo no me las sé todas, necesito, porque debo desear siempre la leche espiritual no adulterada, porque dice: para que por ella crezcamos para salvación. O sea que la palabra de Dios no nos hace crecer, o sea, nos permite que nosotros crezcamos en ese conocimiento, y dice que para salvación, porque finalmente la finalidad del propósito de las escrituras y de todo lo que está allí es que nosotros realmente seamos salvos.
¿Salvos de qué? Alguien dirá, pues de la ira venidera, salvo realmente cuando partamos de este mundo, que nosotros podamos estar realmente a la presencia de nuestro Dios, pero todo basado realmente en las Escrituras. Algo que nosotros también tenemos, como les decía, que la palabra de Dios, encontramos en ella confianza, es que la palabra de Dios es limpia. ¿O cuántos de ustedes cuando van a ir a un puesto de comida, ustedes no miran que es primero como que esté limpio, ¿cierto? Para poder consumir con confianza. Pues la palabra de Dios podemos consumirla con toda confianza porque es limpia. Dice Proverbios 35, dice, toda la palabra de Dios es limpia. Cuando dice que toda es, toda. ¿Y qué habla de limpio? O sea, que es que podemos con confianza realmente, y realmente allí dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces la palabra de Dios es limpia y es un escudo realmente para nosotros. Regresemos al texto base de nuestra enseñanza principal que estamos estudiando el día de hoy, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, entonces ya encontramos que es como, es viva. Y cuando dice viva, ¿qué significa? Que tiene vida, que perdura, que subsiste en toda su fuerza y en todo su vigor. O sea, la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios es completamente viva. ¿Qué significa? Usted puede leer un periódico, puede leer un libro, un bestseller, pero ¿qué pasa? Que usted lo archiva porque usted ya lo entendió, ya lo leyó, pero la palabra de Dios no pasa eso. La palabra de Dios es viva. Siempre vamos a encontrar que está viva. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios es realmente eterno. O sea que la palabra de Dios nos vivifica. Por eso el salmista en el Salmo 119:25 decía, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Eso decía el salmista, porque él estaba en una situación que decía que abatida hasta el polvo estaba su alma. ¿Cuántos nos hemos sentido abatidos alguna vez? Por una situación económica, por una enfermedad, por un problema. Entonces nos sentimos como abatidos, como en el Seol. Pero entonces el salmista decía, vivifícame, oh Dios, según tu palabra. O sea que la palabra de Dios nos da vida, tanto que dice las Escrituras que antes de haber nacido de nuevo, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Estábamos muertos. Y usted dirá, pastor, pero yo nunca he estado muerto, aquí estoy vivito y coleando. No, espiritualmente estábamos muertos, pero la palabra de Dios nos vivificó, nos transformó, nos hizo realmente nacer de nuevo. Entonces, ¿sí ve que la palabra de Dios tiene en sí ese poder? Tiene en sí esa esencia que nos ha vivificado nuestro espíritu, y ahora podemos entender muchas cosas de las Escrituras porque estamos vivos para con Dios. La mayoría de la humanidad están muertos, son muertos espirituales, muertos caminando. Usted ve muchas personas que están muertos en vida. Cuando usted ve un domingo en la madrugada esas personas que están amanecidos con el trago en la mano, que están peleando, que todo eso, pues son personas que están muertas, tristemente están muertos en vida, porque no entienden, están lejos y ausentes de los designios y de la vida de Dios. Entonces nosotros estamos vivos. Usted puede pasar por el lado de esos muertos y decir, yo estoy vivo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha vivificado por medio de su palabra. Y la palabra de Dios, aparte de ser viva, como dice el versículo, es eficaz. ¿Y qué es eficaz? Que produce el efecto propio esperado, contundente, certero, de máxima precisión. O sea que no hay probabilidad al error. Es eficaz, es contundente. Pero la mayoría, como les decía, cuestionan. Con que Dios dijo, con que el pastor dijo, con que la Biblia dice. ¿Sí han escuchado a esas personas que cuestionan? Pues eso viene desde el tiempo del Génesis 3:1. Perdón que no tengo los versículos ahí, siempre estoy acostumbrado a tenerlos ahí, pero hoy no. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, y no astuta para hacer el bien, sino astuta para hacer lo malo, el mal. Hoy en día encontramos personas sagaces y astutas, pero no son personas que hacen lo bueno, sino son astutos para correr al mal, sus pies presurosos para hacer el mal. O sea que es una astucia que lo lleva a un camino de muerte. Entonces dice, desde el Génesis dice, pero la serpiente antigua, que tipifica al diablo y a Satanás, dice que era astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho
que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces encontramos que la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el adversario, desde tiempos del huerto del Edén, ¿qué pasa? Que estaba cuestionando la palabra de Dios, con que Dios dijo. Y hoy, 6.000 años después, seguimos en lo mismo. El diablo cuestionando, las personas cuestionando, con que la Biblia dice, y yo por qué tengo que hacer esto, porque la Biblia dice, y usted para qué vaya donde el pastor, ¿qué dice? No, pues no es que es la palabra de Dios. El verdadero pastor, el genuino obrero, está hablando la palabra de Dios. Entonces no es que yo me lo invento, es que yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, pero el mundo cuestiona lo que dice realmente la palabra de Dios. Pero encontramos también que la palabra de Dios también es segura, nos da confianza, nos guía, nos consuela, nos da esperanza. Y dice que aparte de ser viva, aparte de ser eficaz, ¿qué más? Dice, y es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Alguno alguna vez se ha cortado con un bisturí? Yo sí me ha pasado. Yo soy malo para manejar un bisturí. Siempre que cojo un bisturí para cortar algo, ¿qué pasa? Que termina uno, y eso es una cuchilla que corta contundentemente, y eso que solo tiene filo por un lado. Imagínate que tuviera filo por ambos lados. Pues dice en las escrituras que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, o sea que es certera, o sea que es contundente, o sea que cuando penetra ella cumple con su cometido. Ese es el poder realmente de la palabra de Dios. Entonces encontramos que es capaz, o sea, la palabra de Dios que es capaz de cortar, porque uno dice, bueno, es más cortante que toda espada de doble filo, pero ¿qué es lo que realmente corta? Entonces espiritualmente corta con el yugo de esclavitud del pecado, corta con la maldición. El poder que tiene tan tremendo la palabra de Dios, que corta realmente con todo esto. Y aparte de cortar, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Imagínense el poder tan tremendo. Encontramos hoy en día que en el mundo hay armas de destrucción masiva, ¿cierto? Las bombas nucleares, todo el armamento que vemos hoy en día, que si lo detonan pueden acabar con media humanidad. Pero ningún arma de esta tiene el poder realmente como el poder que tiene la palabra de Dios, de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso solamente lo logra realmente la palabra de Dios. Entonces sí podemos entender, sí podemos comprender en sí el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sí lo entendemos? Podemos decirlo que amén, pero a veces no lo entendemos, porque a veces somos tercos, a veces somos renuentes, y podemos decir sí, amén, sí, pastor, sí entiendo, pero a veces no entendemos. A veces pasan días, pasan meses, pasan años, y la persona no entiende realmente el propósito de la palabra de Dios. Porque si entendiéramos, ¿qué pasaría? Que las personas no abandonarían la fe, los cristianos no dejarían de ser cristianos. Algunos no dirían, yo era cristiano, yo era pastor. Pues nunca lo fue, porque nunca entendió el poder de la palabra de Dios. Entonces muchas veces, aunque digamos que sí lo entendemos, en el fondo la realidad es que no podemos percibir la magnitud del poder de la palabra de Dios. Porque de hecho, cuando vamos al Génesis, todo fue hecho ¿cómo? Por la palabra, o sea, por el poder de Dios. Dios decía y automáticamente se hacía, se creaba, todo por el poder de la palabra de Dios. Entonces vuelvo y digo, no entendemos realmente la magnitud y la grandeza del poder de la palabra de Dios. Mejor dicho, lo que vemos es muy poco, lo que percibimos realmente es bastante poco, pero debemos abrir más nuestro intelecto realmente a conocer realmente la palabra de Dios, la profundidad. Porque vuelvo y digo, si pudiéramos entenderlo, yo creo que no viviríamos preocupados por nada. Ni qué comeremos, ni qué vestiremos, ni que cómo pagaremos las deudas, y qué voy a hacer ahora que murió mi madre, y qué voy a hacer ahora que no está mi padre, y qué voy a hacer ahora que me echaron del trabajo, y qué voy a hacer ahora que mi negocio fracasó. Pues si entendiéramos la magnitud del poder de la palabra de Dios, créanme que no nos enfrentaríamos realmente a esas situaciones. Yo creo que no debería si entendiéramos eso, ni siquiera debería haber consejería en las iglesias, porque los cristianos entenderían a profundidad la palabra de Dios. Pero si es que no la entendemos, así digamos amén, así digamos sí lo entiendo, yo creo que lo que entendemos es muy básico, es muy poco lo que entendemos,
Por eso es que esto es un caminar continuo en el Señor. No es con una sola enseñanza, no es con una sola clase de discipulado que vamos a crecer, pues necesitamos estar continuamente en el camino del Señor. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que estemos en este mundo, hasta que el Señor nos llame a su presencia, continuamente, escudriñando. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la vida cristiana por eso es algo continuo, no es para un tiempo, no es para ver cómo nos va, para ver si nos mejora la vida, para ver si nos cambia la suerte, porque a veces lo asociamos a nuestra prosperidad material. No, el cristianismo es un estilo de vida, y gloria a Dios por los que perseveramos, por los que creemos, porque finalmente Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin será salvo. O sea que tenemos que perseverar continuamente en el Evangelio, en el camino de Dios. Y Dios quiera que todos nosotros podamos perseverar, que pasen 5 años, 10 años, que ya estemos más arrogaditos, ¿cierto, hermano Paul? Que nos toque apoyarnos en un bastón, pero que sigamos creyendo a Dios, porque este cuerpo se deteriora. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el cuerpo no obstante se deteriora, pero el interior, ¿qué pasa? Que se renueva de día en día. Pero el problema es cuando nos desgastamos por fuera y nos desgastamos por dentro. Pero si somos bíblicos y entendemos el poder de la palabra de Dios, que así nuestro cuerpo se vaya desgastando, ¿qué pasa? Que nuestro interior se tiene que ir renovando. Y por eso cuando usted encuentra personas longevas, personas adultas, abuelos, cristianos, creyentes, ¿se ha encontrado con alguno que usted los ve achacados y aún predican a Cristo? Para mí eso es maravilloso. Cuando yo encuentro personas adultas, personas mayores que llevan tiempo en el Evangelio y le dan a una cátedra impresionante, que ellos achacados con sus achaques, sus dolores, sus reumatismos, todas sus cosas, pero no dejan de glorificar al Señor. Eso es maravilloso. No sé si a usted le ha tocado eso de hablar con una persona que lleva tiempo en el Evangelio y usted dice, oiga, qué bueno poder llegar a una edad como esta y estar creyendo realmente en Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque ella nos vivifica. Entonces dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que esa característica es única del poder que tiene la palabra de Dios. Un arma de destrucción masiva, un arma que nos destruye, nos elimina el pecado, porque la palabra de Dios pues en sí tiene un propósito de darnos vida, de ser eficaz en cada una de nuestras vidas. Dice que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa discernir? Significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y entre el error. Y la palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa característica que ella discierne. Los hombres pueden ser burlados y engañados, pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Eso mismo segará, eso mismo va a recoger. Entonces la palabra discernir también es sinónimo de juicio, de distinguir, de comprender. Entonces cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, nos hace comprender, discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, ahora bien, si entendemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Si podemos entender un poquito este principio, la pregunta que surge es ¿por qué realmente, cómo se lo puedo decir? ¿Por qué a veces la palabra no actúa en muchos de nosotros? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué si la Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, por qué como que a veces no obra en nosotros? Porque a veces decimos, oiga, como que funciona en el pastor, como que funciona en el hermano Gilbert, pero no funciona en el hermano Pepito o en el hermano Andrés. Perdónenme el ejemplo del hermano Andrés. Y si me entiende lo que estoy diciendo, a veces creemos que es para los demás y no para nosotros. Pero ¿por qué suele pasar eso? Si la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es segura, es contundente, nos da consuelo, nos da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque no es la ineficacia de la palabra de Dios, sino somos nosotros, porque nos volvemos, como dice Santiago 1:22, solamente
oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Entonces, para concluir, entendemos que no es la palabra de Dios que se equivoque, sino que somos nosotros que no entendemos, que no la ponemos por obra, que no somos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ella es viva, ella es eficaz, ella cumple su propósito, ella es más poderosa que esa espada de doble filo, pero no, la palabra no falla, somos nosotros los que nos equivocamos. Entonces, si entendemos realmente el principio, porque como le digo, no es la palabra de un hombre, sino es el poder de la palabra de Dios. Y algo que usted debe entender es que, vuelvo y le digo, no es para unos y es para otros, porque Dios no hace distinción de personas. La palabra de Dios es para todos los creyentes de todas las épocas, pero vuelvo y le digo, no actúa en sí, no porque ella no tenga el poder, sino porque somos nosotros los que no la aplicamos correctamente, no la aplicamos adecuadamente. Porque a veces uno se da cuenta como pastor que pareciera que la palabra de Dios no actuara en algunas personas, pero entendemos que es porque las personas no la colocan realmente por obra. Entonces, si alguna persona tiene un problema económico, y la Biblia nos dice: esfuérzate y sé valiente, y el que no provee para su casa es porque un incrédulo. Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos hacen caso omiso a la palabra de Dios y tienen problemas, y no, es que tuve un problema con mi esposo, con mi esposa, con mi tío, con el familiar. ¿Por qué? Porque no están colocando la palabra de Dios realmente por obra. A mí no me importa, y viene el ego, y viene la discusión, y viene la contienda, y viene la ira, y viene la falta de perdón, porque no aplicamos la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, cuando como cristianos no aplicamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que vamos a tener problemas. ¿O cuántos nos hemos visto enfrentados a problemas cuando evadimos la palabra de Dios? Y nos puede decir el pastor, nos puede decir el hermano, la Biblia dice esto. En las consejerías escuchamos a las personas y automáticamente después de que escuchamos le damos obviamente pues la medicina, la palabra de Dios. Hermano, haga esto, mire, la Biblia dice esto. Pero la persona, eso es como cuando va al médico, ¿no? Cuando va al médico que tiene una situación, el médico le dice: hermano Paul, tómese juiciosa esta medicina, ¿cierto? Cada 8 horas, la nitromicina, qué sé yo, bueno, todas esas drogas. Pero la persona decide si se las toma o no se las toma, y si no se las toma, pues el problema que pasa, que va a persistir. Y lo mismo es cuando la persona tiene un problema, entonces le damos la cristomicina. Mire, tómese esta en la mañana, 2 dosis en la mañana, 2 dosis en la noche antes de acostarse, y créame que la palabra de Dios va a ser efectiva. Pero si la persona no lo hace, pues va a pasar lo mismo, va a continuar con su problema. Y por eso encontramos personas que son cristianas, pero les gusta el trago, personas que son cristianas, pero les sigue gustando la parranda, les sigue gustando la fiesta, son dados al adulterio, a las mentiras, al chisme, a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no están aplicando la palabra de Dios en sus vidas. Y termino con un último versículo, Juan 11:40. Bueno, 2 versículos. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Imagínense lo que dice el Señor. ¿No te he dicho que si crees? ¿Y qué tenemos que creer? Pues a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Y tú y yo somos afortunados, somos bienaventurados, porque vuelvo y digo, ahora tenemos el compendio completo de 66 libros donde está toda la palabra de Dios. Desde antes de la creación, desde el Génesis, pasando por los apóstoles, pasando por los profetas, por la ley, por Moisés. Ahora tenemos completica la palabra de Dios. O sea que no hay excusa. Por eso dice que en el día del juicio habrá más consideración para Sodoma y Gomorra, porque ellos no tenían, digamos, completo el entendimiento, no tenían completo la palabra de Dios. Nosotros la tenemos, o sea que ya no hay excusa. Ahí está, escudriñe realmente la palabra de Dios y no dude, porque dice Santiago 1:6, dice: pero pida con fe. Dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que quiero concluir con esto, es que perseveremos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como decía el versículo, porque ella es viva y es eficaz. Así que, mi amado hermano, le pido que se ponga sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento al Señor por esta mañana, por esta palabra, y esperamos que esta palabra sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes,
porque no es la palabra de un hombre, no es la palabra de un pastor, sino es la palabra de Dios, y ella tiene que cumplir su propósito en nosotros. Padre precioso Dios, en esta mañana